después de llegar al subsuelo. Los días comenzaron a ser diferentes. Asgore siempre encontraba una excusa para hacerme sonreír. Toriel insistía en enseñarme modales y cocinar, lo cual aprendí bien, pero nunca entendí por qué. Y Asriel. Bueno, Asriel simplemente era Asriel. Nunca se cansaba. Siempre quería explorar algo nuevo. Siempre tenía una idea más. Un día apareció corriendo por los pasillos del castillo, tan emocionado que casi se cayó 2 veces antes de llegar a mi habitación. Recuerdo perfectamente lo que dijo. Shara, quiero presentarte a mi mejor amigo. No entendía por qué estaba tan emocionado, así que simplemente lo seguí. Llegamos hasta el bosque, y allí lo vi por primera vez. Un pequeño esqueleto. Vestía una chaqueta azul demasiado grande para él. Dormía apoyado contra un árbol. Asriel se acercó lentamente y comenzó a moverlo. Sans. Nada. Sans. Nada. Sans, despierta. Entonces el esqueleto abrió apenas un ojo. Miró a Asriel. Luego me miró a mí. Y volvió a cerrar el ojo. Después dijo: 5 minutos más. Asriel empezó a reír. Yo no entendía qué estaba pasando. Asriel terminó jalándolo del brazo hasta ponerlo de pie. Sans bostezó, se acomodó la chaqueta, y finalmente habló conmigo. Hola. Solo eso, hola. No hubo una gran presentación, no hubo una conversación importante, solo 2 desconocidos saludándose. Pensé que sería el final, pero Asriel tenía otros planes. Nos obligó a pasar toda la tarde juntos. Fuimos al bosque, jugamos, corrimos, incluso hicimos un pequeño concurso para ver quién lanzaba una piedra más lejos. Perdí, muy feo. Sans ni siquiera parecía estar esforzándose. Lo curioso es que jamás presumió haber ganado, solo sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero sincera. Con el paso de los días, comencé a verlo más seguido. A veces venía al castillo, otras veces nosotros íbamos al bosque, y poco a poco, las conversaciones comenzaron a hacerse más largas. Descubrí que Sans hacía demasiados chistes malos, muchísimos. Algunos eran tan malos que daban risa precisamente por eso. Recuerdo uno perfectamente. Se quedó mirando un montón de piedras y dijo: Este lugar está bastante sólido. Asriel comenzó a reír durante casi 1 minuto. Yo no entendía por qué. Después de unos segundos, también terminé riéndome. Creo que fue porque ellos lo hacían, no por el chiste. Con el tiempo, Sans dejó de ser simplemente el amigo de Asriel. Se convirtió en mi amigo también. Era extraño. No hablaba demasiado, pero siempre escuchaba. Cuando tenía un mal día, él simplemente se sentaba a mi lado, sin hacer preguntas, sin insistir. Solo permanecía allí, y, de alguna forma, eso bastaba. Nunca me preguntó por mi pasado. Nunca quiso saber por qué odiaba tanto a la humanidad. Esperó, hasta que un día, fui yo quien decidió contárselo. Escuchó toda mi historia, sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció unos segundos en silencio. Pensé que intentaría convencerme de cambiar de opinión, o que diría que estaba equivocada, pero no hizo ninguna de las 2 cosas. Solo dijo: Debió ser muy duro. Eso fue todo. 4 palabras. Y, sin embargo, nadie me había comprendido tanto como él en ese momento. No justificó mi odio, pero tampoco lo ignoró. Simplemente entendió que había una razón detrás de él. Desde aquel día, los 3 comenzamos a pasar casi todo el tiempo juntos. Asriel era quien llenaba los silencios con su energía. Sans era quien hacía que incluso los días más tranquilos fueran divertidos. Y yo, por primera vez, sentía que pertenecía a algún lugar. A veces pienso que esos fueron los días más felices de toda mi vida. Antes de que todo cambiara. Antes de que aparecieran las decisiones imposibles, antes de perder a las personas que más quería. Si pudiera volver a vivir un solo recuerdo, no elegiría una gran aventura, ni una batalla, elegiría una tarde cualquiera, con Asriel riéndose, y Sans contando otro de sus horribles chistes, porque, en aquel entonces, éramos simplemente 3 amigos, y eso era suficiente.